personas, hermanos, que nos ven en este momento y que nos están acompañando a través de este medio. Para mí es un grato placer estar con ustedes. Mi nombre es Celeste Ureña y asisto a la iglesia North Miami Beach. Hermanos, estamos viviendo momentos muy difíciles dentro de la humanidad. Y como dice una amiga mía, no hay nada nuevo debajo del sol. También en la Biblia encontramos momentos difíciles como el que estamos viviendo. El pueblo de Israel vivió durante varias veces pandemias, cuarentenas como la que estamos viviendo hoy. Y hemos descubierto dentro de la palabra de Dios diferentes tipos o diferentes grupos de personas de cómo actúan en medio de una cuarentena. En esta mañana me voy a referir a una de ellas y le invito a que nos acompañe a buscar en la palabra de Dios. Pero antes que nada quisiera que inclináramos nuestros rostros y elevemos una oración. Buen Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos da la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Imploramos tu presencia. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya le decía anteriormente, en la Biblia aparece registrado en varias ocasiones cómo el pueblo de Dios tuvo que vivir pandemia. Y le voy a invitar a que me acompañe en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a comenzar a estudiar esta historia. Es un personaje que me llama mucho la atención. Y son de esos personajes que entran una vez en la historia de la Biblia del pueblo de Israel, pero así como entran luego de dejar una gran enseñanza, salen de la historia, pero su enseñanza, su ejemplo y su testimonio llega hasta nuestros días. Vamos a comenzar a leer el versículo 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Para los que no conocen esta historia, estamos hablando de Eliseo. Debido a la causa, al mal comportamiento, a la desobediencia del pueblo de Israel, eh, Elías decretó al pueblo de Dios que iban a haber 3 años y medio de sequía. Santiago 5:7 dice que esos 3 años y medio eran 3 años y medio debido a la desobediencia por la palabra de Elías. Esos 3 años y medio, si nos ponemos a calcular, son 42 meses. Quiere decir que esa fue una de las cuarentenas que vivió el pueblo de Israel. Cuando se terminó donde él estaba, el agua, donde el Señor tenía guardado o protegiendo a Elías, él lo mandó hasta donde una viuda. Y esta viuda tiene 3 características que a mí me llaman la atención. Primeramente, habla de que es mujer. Una viuda es mujer. Y sabemos por lo que hemos estudiado lo difícil que era ser mujer en esa época. La mujer era muy desvalorizada. Y si tenía algo de valor era por la cantidad de hijos que podía dar y si estos eran varones. Era muy fácil que un hombre por cualquier excusa pudiera darle carta de divorcio y repudiarla por el simple hecho de que una sociedad no la protegía por ser mujer. Otra de las características que tiene es que dice que ella era una viuda. Pero ¿cómo ellos determinaban o cómo nosotros podemos decir que era viuda? Porque no se determinaba o no se le describía a una persona como viuda como en nuestros días. Una persona era considerada viuda, por ejemplo, si era divorciada, pero no tenía cómo sostenerse y no tenía alguien que la ayudara, era considerada viuda. Una viuda también era aquella que se había muerto su esposo y quedaba sin hijos que le ayudara a sostenerse. También era considerada una viuda aquella que enviudaba, que moría su esposo y su hijo era pequeño para poderla mantener o no tenía un pariente cercano que pudiera redimirla. Tenemos personajes en la Biblia que narra que fueron viudas, pero no son llamadas viudas. Entre ellas tenemos a Noemí, tenemos a Ofra, tenemos a Ruth, tenemos a Abigail. ¿Por qué la Biblia no lo menciona a ella como viuda? Porque eran mujeres que no cumplían con los requisitos que se necesitaban para ser llamada viuda. Por ejemplo, se podían mantener, tenían sus familiares vivos, tenían un familiar que la podía redimir y tenían con qué sustentarse. A diferencia de Tamar, que aunque tenía un pariente para que pudiese redimirla, Judá la mandó a su casa y la llamó viuda
para no cumplir con la parte del liberato que correspondía. Me llama la atención que el Señor le dice a Elías para que una viuda te sustente. Y a nosotros nos debe poner a pensar, ¿por qué el Señor elige una viuda? ¿Por qué el Señor, sabiendo las condiciones para que una mujer fuera llamada viuda, manda a Elías a que lo sustente? Y me puse a buscar algunos sinónimos de la palabra sustentar. Y algunos de ellos que encontré fueron criar, alimentar, cuidar, mantener, proteger. O sea que el Señor estaba mandando a Elías a una mujer que era viuda, que no tenía alguien que la protegiera, para que lo protegiera a él. Pero mis hermanos, Dios es perfecto. Y no hay una cosa que el Señor no haga que sea para el bien de sus hijos y a quien Él quiere salvar. Sigamos en el versículo 10. Dice, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, encontró aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. En esta parte comienza a narrar todo el suceso de cómo ellos se conocieron. Dice más adelante que Elías le pidió a ella agua para beber, y cuando ella iba a buscar el agua, vuelve y la llama y le pide pan para comer. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de esta mujer. Y dice ella, Jehová, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrarlo y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. ¿Qué encontramos aquí? Aquí vemos a una mujer que está cansada de luchar, una mujer que está, si usted puede sentirlo en su palabra, en depresión, y esta depresión la llevó a desencantada de la vida. Y había llegado a un punto ya que había entrado en la inanición. ¿Y cuántas veces algunos de nosotros o nosotros mismos nos hemos sentido así? Estamos cansados de luchar, cansados de afanar. ¿Cuántos de nosotros no hemos luchado por ese matrimonio que está en declive? Y luchamos para mantener ese matrimonio. Y llegamos al punto de la desesperación y al punto del cansancio y la inanición. ¿Cuántos de nosotros no estamos luchando y orando por ese hijo que se fue de la iglesia, por ese hijo que se fue de la casa, por ese hijo que no quiere saber de nosotros mismos? ¿Cuántos no estamos luchando por eso? Y muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos cansamos, muchas veces queremos tirar la toalla y estar como esta vida en este momento, con un espíritu de inanición, un estado de ánimo, de desencanto de la vida misma. ¿Cuántas de nosotros no le ha pasado eso mismo en su trabajo? Usted dando lo mejor de sí, entregando todo en su trabajo, pero es desvalorizado, es maltratado. Y llega un punto en que usted dice no más y quiere tirar la toalla. Pero mire lo que dice el Señor en el versículo 13 al principio. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor. Mis hermanos, es muy fácil decir no tengas temor cuando tú no estás pasando por una situación. Pero el Señor en su palabra no se equivoca. ¿Qué significa no tengas temor? Cuando una persona siente temor, es porque siente en su corazón que hay algo que incluye arriesgarse y que ese riesgo le puede ayudar a perder, o la puede llevar a perder, o la puede llevar a herir en su corazón. Eso fue lo que Elías, o Dios en sus ojos, eso fue lo que el Señor sintió en su corazón. Ella tenía miedo a arriesgarse, pero humanamente, ¿qué era tanto el riesgo? Solamente tenía comida para un día. Tenía el último bocado que le quedaba para ella y su hijo. Y después de eso, se iba a entregarla a la inanición. ¿Qué más podía hacer? Esta señora vivió en un lugar que se llamaba Sarepta. Y según lo que estuve investigando, Sarepta lo usaban de una forma metafórica y significa lugar de prueba, lugar de sufrimiento. Así que como usted comprenderá, ella vivía todo el tiempo en una actitud de sufrimiento, en un lugar que no tenía importancia, porque lo único importante que tenía Sarepta era que los soldados pasaban por ese lugar, más nada, para llegar a Sidón, que sí era la ciudad importante. O sea, que su nombre, el lugar donde vivía, su estado, su condición, la había llevado a ella al no luchar más, al cansancio, a la desesperación, a la inanición. Pero yo le había dicho anteriormente que Dios es perfecto y Dios no hace nada por equivocación.
Mire cómo sigue diciendo el Señor en el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Oiga esta hermosa promesa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Él había pedido que le preparara comida, el último bocado. Ella sí lo hizo. Ella creyó. Hubo necesario ejercer fe. Y es difícil ejercer fe en medio de una crisis. Es difícil. Muchos de nosotros estamos sin trabajo, estamos perdiendo nuestras casas, no tenemos alimento para nuestros hijos en las mesas. Estamos con una tremenda incertidumbre, pero el Señor dice, no temas, debemos ejercer fe, debemos confiar. Y ella se la jugó, ella decidió confiar. Así que nosotros vemos el resultado que dice que ni la harina escaseó, dice, ni el aceite menguó. El aceite es símbolo de abundancia y de prosperidad. El aceite se usaba tenía diferentes usos para diferentes cosas. Cuando una persona tenía aceite en abundancia, automáticamente era como que tenía una empresa, un tesoro, porque este se usaba no solamente para los alimentos, también era medicinal, para curar heridas, también se usaba para asuntos de cosméticos, para suavizar la piel, se usaba para ungir cosas, para ungir sacerdotes, entre otros usos. Y vemos que a ella nunca le escaseó. Cuando el Señor promete una cosa, mis hermanos, cuando Él nos quita algo, cuando le damos todo lo que nos queda al Señor, el Señor nos los devuelve con creces y en grandes bendiciones. Miren lo que dice el versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Oiga eso, mi hermano. Ya no estamos hablando de la mujer, ya no estamos hablando de una viuda, estamos hablando de el ama. El amo y el ama, ¿sabe lo que eso significa? Que había prosperado tanto, el Señor había bendecido tanto, que ella tenía bajo su mando siervos, tenía personas que trabajaban para ella, simple y llanamente porque ella había tomado la decisión de creer la palabra de Dios y había obedecido al mandato de Dios, y Dios la había prosperado. Pero ¿saben qué? Esta señora había pasado crisis, muchas crisis. Había muerto su esposa, había quedado viuda. Tenía la crisis de que no tenía familia, no tenía una persona que la ayudara a sustentarse, no tenía un hermano, un pariente cercano que la redimiera. Era una persona que había pasado crisis económica, tenía la crisis del hambre. Ahora viene la próxima crisis. Pero vuelvo y les repito, el Señor nunca nos deja solo. Miren lo que pasó acá. Dice en el versículo 17, seguimos con la segunda parte, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Mis hermanos, qué crisis tan grande le llegó en este momento. Quizás nosotros estemos pasando en este momento por una crisis grande. La mayoría lo estamos pasando. Pero quizás su crisis sea más grande que la mía. Pero yo quiero decirte lo siguiente. Jehová no te deja solo. Jehová está contigo y Jehová te acompaña. Y si quieres te lo demuestro en este momento. Dice aquí que Elías llegó a ella. El versículo 18 dice, ella le contesta a él, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí a traer mis iniquidades para hacerme morir a mi hijo? Cuando ella tenía su crisis del hambre, cuando tenía la crisis de que económicamente no tenía nada, cuando llegó la crisis de que lo único que le quedaba para ese día y después se iba a entregar en la nación, cuando llegó la crisis que ni Jezabel, que era la reina donde ella vivía, la reina de Israel, no le preocupaba a su pueblo ni el bienestar de su pueblo, Dios mandó un mensajero a llevarles bendición y salvación. Pero todavía no conocía a Dios. Todavía ella no tenía una relación con Cristo. Cuando viene la crisis de la muerte de su hijo, automáticamente, ¿qué hace el Señor? Mandó otra vez a Elías donde ella. Ella no fue a buscar a Elías, como no fue la primera vez. Dios mandó a Elías. Y dentro del conocimiento que ella tenía, ella pensaba que esa consecuencia le había llegado por causa de ese pecado. Y déjame decirte que Dios no es así. Si en algún momento tú has llegado a pensar que porque hiciste alguna cosa en el pasado y aunque tú te hayas apartado y hayas pedido perdón, ¿tú crees que Dios te va a cobrar por eso? No.
Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios santo y misericordioso, lleno de bondad y de amor. Y las cosas que nosotros hicimos en el pasado, que la trajimos a los pies de la cruz, el Señor la tira en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ella. Dice el relato bíblico que Elías tomó el niño, lo llevó a su habitación e hizo 2 oraciones sencillas. Y si usted puede ver esta oración, usted se da cuenta de que Elías habla con Dios, no como un Dios supremo que está sentado en el trono y él aquí en la tierra como un siervo, no. Él habla con el Señor como si fuera un amigo que se le sienta al lado, un amigo con el que practica todos los días, un amigo con el que se sienta a hablar en todo momento. Es una persona con la que puede compartir y a la que puede acudir. Y yo me voy a referir en este momento a la segunda oración para que nosotros veamos la manera tan sencilla en que Elías se comunicaba con Dios. Y dice: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y eso está en el versículo 21, la segunda parte. Y dice que Dios, Jehová, escuchó la voz de Elías. Y dice que el aliento volvió al niño y vivió. Él tomó al niño y se lo llevó a la mujer. Es curioso, mis hermanos, porque cuando Elías se acerca en la primera oración a Dios, cuando se refiere a la mujer, le dice: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Y sabes por qué? Porque vuelve a repetirse la palabra viuda. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, aunque ella tenía bienes, había perdido todo lo que era importante para ella, la vida de su hijo. Elías vuelve otra vez y ora al Señor, y el Señor resucita al hijo, y el Señor, Elías le lleva el hijo a la señora. Oye lo que me dice aquí. Entonces la mujer, no la viuda, no estamos hablando de la viuda, estamos hablando de la mujer, dijo Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mis hermanos, como le decía al principio, muchos de nosotros estamos pasando por crisis. Este coronavirus vino a trastornarnos nuestro estilo de vida. Y muchos nos hemos quedado sin trabajo, sin pan, sin el sustento para nuestros hijos. Pero déjame decirte que Dios ha enviado su palabra. El Señor nunca deja a sus hijos solos. El Señor te ha dicho a nosotros: no temas, porque yo voy a ser tu sustento. Quiero pedirte que si en este momento tú te has sentido desamparado, como esta viuda, te has sentido olvidado, si te sientes que vives en un lugar o que estás en un lugar que solamente te trae tristeza, te trae angustia, te trae desesperación, quiero invitarte a que venga a los pies de la cruz. Ven, acude a Jesús, que Él es el sustentador y el que podrá calmar cada una de tus heridas. Vamos a orar así como estamos. Inclinemos nuestros ojos, cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor Jesús, te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque por tu bondad y por tus misericordias, Señor, tú nos has sostenido. Gracias, Padre, porque en tu palabra tú nos has dicho que no temamos, porque no nos va a faltar el pan ni el trabajo en nuestros hogares, independientemente del tipo de riquezas, de crisis o de cuarentena que estemos pasando en este momento. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y confiamos en ti y en ti esperamos. Gracias, Señor, por escucharnos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.